Esta es la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico, es la sesión que corresponde al mes de noviembre, y en esta tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico, para nosotros también es nuestra tercera sesión de gestión y académica y administrativa. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Nosotros vamos a trabajar cuáles son los ejes rectores del sello Nuevo León y cómo se han ido implementando en el día a día en las aulas. Vamos a trabajar los ejes rectores que sabemos que son Nuevo León Aprende, comunidades de aprendizaje y educación inclusiva, que son los tres puntos principales que se trabajan dentro de lo que la Secretaría de Educación de Nuevo León identifica como sello Nuevo León. Tendremos también, obviamente, todo lo que son los insumos nacionales que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública para trabajar esta tercera sesión, a nosotros en especial en el nivel de secundaria. Vamos a revisar algunos aspectos relevantes del Acuerdo 100923 sobre la evaluación y orientaciones para el llenado de la boleta. Sabemos, maestros, que esas orientaciones lo hace el sistema, pero queremos darles por ahí un repaso de cómo es el llenado de las boletas y también que tengamos muy claro lo del acuerdo de evaluación. Revisaremos el Consejo Técnico Escolar y en especial el Programa Escolar de Mejora, que sabemos que ahora que se terminó ya el primer periodo de evaluación, que vamos a reflexionar sobre los ajustes que hay que hacer a los proyectos, al programa analítico. Obviamente esto también se verá reflejado en los ajustes que se hagan al Programa Escolar de Mejora. Tendremos por ahí algunos asuntos generales y cerraremos la sesión aproximadamente a las 12 del día. Bien, vamos a iniciar con la primera de el enfoque de la sesión. El enfoque, el encuadre de la sesión. En esta sesión, maestros, vamos a revisar 5 momentos. Vamos a revisar 5 aspectos principales que nosotros los hemos dividido como los momentos en los cuales vamos a estar trabajando los ejes rectores. Y aquí en los ejes rectores del sello Nuevo León, como ahorita les comentaba, estaríamos hablando sobre las comunidades de aprendizaje, sobre Nuevo León Aprende y sobre educación inclusiva, que son 3 de los puntos importantes el día de hoy. Ahorita lo vamos a ver cuando revisemos educación inclusiva. Viene como dentro del aula, en algún momento dado, aplicar la metodología DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Entonces, es un aspecto interesante a revisar. Veremos las orientaciones para esta tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico y formación continua, taller de formación continua. Veremos también el acuerdo, el llenado de las nuevas boletas, daremos seguimiento a los programas escolares de mejora continua y veremos asuntos generales. Los ejes rectores del sello Nuevo León, primer punto de la agenda. Nosotros sabemos que dentro de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Estado, hay una política educativa que es enfatizar o dar prioridad a los aprendizajes imprescindibles. Hemos identificado dentro de las aulas cuáles son los aprendizajes que están en riesgo, cuáles son los aprendizajes que los muchachos todavía no dominan. Y hemos tenido instrumentos que nos han apoyado mucho para este diagnóstico, para esta detección de cuáles son en realidad las áreas de oportunidad de los alumnos. Y en ese sentido, hemos contado con el instrumento, con el programa de Nuevo León Aprende, que es la evaluación que se realiza en tercero de secundaria y que nos da un panorama de si el nivel educativo está cubriendo el perfil de egreso que se espera que tengan los chicos al terminar la secundaria. Muchos hemos cuestionado de por qué para tercero de secundaria y no desde primero y segundo. Bueno, el perfil de egreso se manifiesta en tercero de secundaria, pero se construye a lo largo de toda la educación básica. Y en ese sentido, cada una de las instituciones ha diseñado sus evaluaciones diagnósticas que puede ser de alguna manera las que proporciona Mejor Edu,
las que proporciona el departamento técnico o las que los docentes deciden elaborar. Con todos estos insumos de evaluación, nosotros hemos podido identificar en el aula o en la institución cuáles son los retos o los desafíos que tenemos para lograr que en los alumnos estén mínimamente los aprendizajes imprescindibles. Y en ese sentido, el análisis que se hizo ahora que terminó el primer periodo de evaluación, que es un insumo importantísimo para la sesión del día viernes que ustedes tendrán con sus colectivos docentes, el tener por ahí los resultados del primer periodo de evaluación y ver los resultados de Nuevo León Aprende y ver los resultados de la evaluación diagnóstica, les va a permitir tener una claridad acerca de qué es lo que hay que reforzar o qué es lo que hay que modificar. Acordémonos que los resultados de la evaluación no solamente nos indican qué es o cuál es el nivel de aprendizaje de los alumnos, también es un reflejo de cuáles son las estrategias que nosotros estamos trabajando como docentes y que tendremos en algún momento dado que modificar en virtud de que los resultados no son los que nosotros esperábamos. No es nada más el reflejo de la calificación del alumno, también es la alerta acerca de qué tengo que cambiar como docente dentro de mi planeación, dentro de mis estrategias, dentro de mis actividades programadas para poder trabajar de la mejor manera esas áreas de oportunidad que tienen los muchachos. Entonces, en esta sesión del viernes es recomendable, maestros, que tengan ustedes a la mano los resultados del primer periodo de evaluación de noviembre, los resultados para que se pueda dialogar, reflexionar sobre ellos junto con sus colectivos docentes. Otro punto importante, muy importante dentro del sello Nuevo León, es el papel del directivo y del supervisor. El papel del directivo, del supervisor, del ATP, para dar este acompañamiento a los docentes y crear lo que son en verdad estas comunidades de aprendizaje. Que la escuela se convierta en una comunidad que aprende, donde todos aprenden de todos. Eso implica una tarea muy especial para el equipo directivo, para el supervisor inspector, para el director, para el ATP, en el caso de que lo tengan. Es una tarea importantísima porque aquí el acompañamiento viene a ser el eje principal para el fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje. ¿Por qué el acompañamiento? Porque es a través de la visita áulica, a través de las asesorías, a través de esa tutoría que da el supervisor, inspector, el director o el equipo directivo y el ATP, donde podemos darnos cuenta de cuáles son esas áreas que hay que fortalecer en los docentes, cuáles son esas estrategias que tiene el docente que cambiar, porque a pesar de que estamos hablando de la nueva escuela mexicana desde el año pasado, desde el ciclo pasado y todavía el maestro sigue dentro del aula trabajando con planeaciones que no corresponden al modelo educativo, porque hemos encontrado que el maestro sigue todavía con los cuestionarios, con las preguntas y respuestas, cuando estamos hablando de un perfil que habla de un alumno reflexivo, un alumno que comprende y dialoga acerca de su aprendizaje. Y nosotros en la práctica, en el aula, no lo estamos llevando a cabo. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de qué áreas son las que tiene que modificar el maestro? Pues a través de la visita áulica, a través de la visita que hace el inspector supervisor, de la visita que hace el director y obviamente el equipo. Cuando digo director, estoy hablando de subdirector y director, o de coordinadores académicos y la visita que hace el ATP. Acordémonos que esta función de acompañamiento, muchachos, es situada. ¿Qué significaría este enfoque situado? Que tengo que estar in situ, tengo que estar en el aula, ¿sí? Para poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad de mis maestros. Entonces, las visitas áulicas toman un papel importantísimo
dentro de esta creación de las comunidades de aprendizaje. Una manera de la que vamos a estar apoyando como coordinación académica de la Dirección de Secundarias, nosotros ya tenemos identificadas las 100 escuelas que resultaron con rezagos más altos dentro de la evaluación de Nuevo León Aprende. Vamos a compararlo cuando ustedes suban las calificaciones de los alumnos y podamos tener nosotros en plataforma también los resultados de cada una de las escuelas y poder, al igual que ustedes lo van a hacer, poder ir estableciendo cuáles son esos retos que tenemos en algunas escuelas. Y en ese sentido, la coordinación académica está lista ya para empezar a trabajar un proyecto de intervención con las 100 escuelas que en los resultados de Nuevo León Aprende resultaron con los rezagos más altos. Entonces, en ese sentido, la coordinación estará apoyando, hace un excelente trabajo con las visitas áulicas, con las asesorías que se dan a través de cada una de las disciplinas y que aparecen en el REDAIS, pero también tenemos que intervenir. También hay un proyecto de intervención, un proyecto situado de intervención, donde de acuerdo a los resultados de cada una de las escuelas, llevaremos a los técnicos de cada una de las disciplinas indicadas para que puedan apoyar a los docentes que tienen por ahí algunas de las dificultades. Y con eso pensamos que si esto lo hacemos a lo largo del ciclo escolar, podremos tener unos equipos docentes más fortalecidos y que puedan estar más seguros de estar empleando las estrategias adecuadas para lograr esos aprendizajes imprescindibles. Y finalmente, el tercer punto es el de una educación inclusiva. Ustedes están ciertos de que a través de las diferentes plataformas, y ya sean presenciales o en línea, se ha estado trabajando todo lo que es la educación inclusiva. La educación inclusiva que parte del principio de que en las aulas tenemos una gran diversidad y que todos tienen el mismo derecho a recibir una educación de calidad, ¿sí? Independientemente de cuál sea o qué características tenga esa diversidad, la educación inclusiva nos obliga, porque es ley, nos obliga a brindar a todos esa misma educación de calidad que le ofrecemos al resto de los compañeros, no nada más a aquellos que presentan características especiales. Entonces, educación inclusiva, que es una dirección dentro de esta Secretaría de Educación, ha preparado estos apoyos específicos, si ustedes lo ven aquí con un hipervínculo, en el cual podemos trabajarlo. Ustedes le dan clic y va a aparecer la presentación de educación inclusiva para esta tercera sesión de Consejo Técnico. Si ustedes la revisan, en este punto de educación inclusiva, pues es una pequeña introducción acerca del derecho que tiene todos los adolescentes, en este caso, de recibir una educación en igualdad de oportunidades. Aparece una liga donde viene el decálogo de la educación inclusiva, que ustedes pueden revisar con sus maestros, sobre todo si han observado en el diagnóstico que tienen alumnos con algún tipo de discriminación o una disculpa, maestros. Les comentaba que dentro de inclusión nosotros encontramos esta presentación de la Dirección de Educación Inclusiva que habla de los apoyos específicos para la educación inclusiva y tenemos un documento donde nos habla en una pequeña introducción de qué es la educación inclusiva, el decálogo de la educación inclusiva, que forma parte de los libros que se les han estado entregando por institución educativa.
algunas preguntas sobre cómo asegurarnos qué acciones nos ayudan a eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la comunicación, la importancia del currículo flexible, ¿sí? Algunas preguntas que nos pueden orientar en ese sentido, algunas características de la inclusión, acciones para el DUA, para el diseño universal del aprendizaje, para el aprendizaje basado en proyectos, cómo incorporarlo hacia los proyectos, el DUA, la metodología del DUA, ¿sí? Cómo diseñar en base a un diseño universal de aprendizaje donde hay múltiples formas de representar los contenidos, múltiples formas de acercarte a los contenidos y múltiples formas de implicar o de evaluar esos contenidos. Entonces, estas múltiples representaciones que se tiene acerca de qué es lo que voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar y cómo voy a expresarlo, es lo que es la base del DUA, y vienen algunas actividades para, en algún momento dado, si ustedes lo requieren, estar considerando el aula diversificada, una enseñanza de multinivel y un diseño o una programación didáctica múltiple. Esta pequeña presentación de no más de 11 diapositivas es parte de lo que ustedes pueden ver dentro de este punto de educación inclusiva. Estos tres sellos, Nuevo León, que viene a ser los resultados de Nuevo León Aprende, junto con los resultados de, si ustedes lo consideran así, de las evaluaciones diagnósticas, del primer periodo de evaluación, de los que están dentro de Mejor Edu. Estos son datos que nos sirven en alto nivel para poder incorporarlo a comunidades de aprendizaje y para poder saber cuáles son aquellas barreras que todavía presentamos, barreras didácticas, porque el maestro no cambia las metodologías, barreras de infraestructura, barreras actitudinales, ¿sí? Que son las tres barreras para el aprendizaje, la participación y la comunicación que encontramos dentro del aula. Barreras sociales, barreras de infraestructura, perdón, son cuatro: sociales, de infraestructura, actitudinales y pedagógicas. Entonces, en base a esas barreras, poder nosotros saber cuáles son las estrategias que como institución estamos implementando para eliminar estas barreras. Estos tres serían parte de lo primero que se tendría que revisar dentro del consejo técnico. Tenemos, además, maestros, perdón, este material ya entrando a la primera sesión ordinaria. Este material que compartimos en la primera sesión, si ustedes lo recuerdan, en este material que se compartió en la primera sesión del Consejo Técnico, nos daban un panorama de qué es lo que se iba a trabajar en cada una de las 8 sesiones de Consejo Técnico de este ciclo escolar. Pero en todas las sesiones ustedes tienen este documento ya, pero si por alguna situación lo tienen fuera de su alcance, aquí en la presentación lo tienen. Pero en todas las sesiones, maestros, en las 8 sesiones de consejo técnico, ustedes van a encontrar estos 3 momentos o estos 3 objetivos, que es que el colectivo docente sistematice y valore cómo se está implementando el Plan de Estudios 2022, en especial nosotros, la fase 6. Profundicen en el conocimiento de aquellos aspectos teórico-metodológicos que son centrales para el plan de estudios y que den cauce a su gestión como directivos y supervisores para identificar las problemáticas específicas con las cuales cada plantel podrá establecer su programa de mejora continua. Todas las sesiones tienen estos mismos objetivos. Hay que sistematizar cómo nos ha ido, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho?
cómo podemos profundizar más en los aspectos de la nueva escuela mexicana, en particular en esta sesión, en todo lo que es la evaluación formativa, y poder implementar acciones para la mejora o para llevar a cabo, desarrollar aquellas estrategias específicas que nos permitan la mejora continua. Todas las sesiones van a estar en este sentido. Y si nosotros lo vemos en la sesión de la primera sesión que hubo de Consejo Técnico con este mismo tenor, vemos que en la primera sesión los objetivos eran reflexionar sobre la construcción de la planeación didáctica y cómo vincularlo con los libros de texto. Profundizar en el concepto de interdisciplina. Construcción de la primera aproximación que se hizo a la planeación didáctica para el primer periodo, ¿sí? Revisar el acuerdo de evaluación y empezar a tener todos los elementos necesarios para el diagnóstico, porque recuerden que esta fue la sesión de septiembre. Estábamos terminando las sesiones de evaluación. En la segunda sesión se hicieron ajustes a la planeación, estamos hablando de octubre, se hicieron ajustes a la planeación didáctica, ya incorporadas las evaluaciones, los resultados de la evaluación diagnóstica y ya con una lectura de los libros de texto, sobre todo de los proyectos, pudimos ir vinculando una planeación didáctica más, ¿sí? Se incorporó o se profundizó sobre cuáles son las metodologías participativas y se trabajó en cada una de las escuelas sobre asuntos particulares y se habló de identificar las barreras para el aprendizaje, la participación y la comunicación dentro de los estudiantes. El tercer momento, la tercera sesión, que es la que nos ocupa el día de hoy, vuelven a ser los tres elementos: revisión, análisis y, en su caso, ajustes a la planeación. En esta sesión de Consejo Técnico tendremos que tener nuestra planeación didáctica porque vamos a hacer los ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos en el primer periodo de evaluación, con este conocimiento que ya tenemos a mayor profundidad en los libros de texto, cómo poder vincular esos PDA dentro de los libros de texto y saber si en este primer periodo de evaluación hemos logrado ir afinando el proyecto, lo terminamos, buscamos otra problemática, cómo nos ha ido dentro de nuestra planeación didáctica en este primer periodo, mejor dicho, cómo nos fue dentro de este primer periodo y qué tengo que modificar para el segundo periodo de evaluación, segundo periodo de segundo trimestre, asuntos particulares y una estrategia de atención para los estudiantes con rezago. Este primer acercamiento en esta sesión a los resultados de evaluación nos va a permitir identificar a aquellos alumnos que presentan rezago. ¿Qué vamos a hacer con esos alumnos? ¿Cuáles van a ser las estrategias que la escuela va a implementar para ir abatiendo ese rezago académico que tienen los muchachos? Entonces, esos son los objetivos de esta tercera sesión: hacer los ajustes a la planeación didáctica, a los proyectos que están trabajando por campo formativo o que están trabajando por la disciplina, a incorporar los contenidos de los libros de texto gratuito, en especial los libros de proyectos, ¿sí? Enfatizar qué estrategias de evaluación formativa están revisando o van a incorporar ahora que van a profundizar sobre ese tema y qué van a hacer con esos alumnos que ustedes ya identificaron que tienen rezago. En la sesión de tercera sesión de Consejo Técnico, maestros, encontramos este documento que es el rector para trabajar esta sesión. Son las orientaciones para la tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico. En esta ocasión viene solamente un documento para preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? El secundaria en todas sus modalidades.
En este documento aparece obviamente los objetivos, la agenda de trabajo. Si ustedes se fijan, nosotros reproducimos en la presentación esto mismo en un color guindo cuando es lo referente al primer momento de la agenda, en un color oro la planeación del segundo periodo y con el verde los asuntos particulares de la escuela. Con esta agenda de trabajo, ustedes ven ahí los propósitos generales, específicos y algunos materiales de infografía que vienen muy acertados. Nosotros se los presentamos dentro de esta presentación ya desagregados para que no tengan, para que lo tengan más a la mano. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta sesión? Analizar la forma en que se ha desarrollado la evaluación formativa, su vinculación con el programa analítico y la planeación didáctica para poder avanzar en la construcción de esos aprendizajes para el siguiente periodo. Los propósitos específicos dentro del taller de formación continua, profundizar en la formación de los docentes a través del análisis de la evaluación formativa. Punto central del Consejo Técnico es trabajar la evaluación formativa. Y como otro objetivo específico, ir revisando aquellas problemáticas específicas que ha presentado la institución en este primer periodo. Obviamente problemáticas de orden académico, pero también aquellas que a veces rebasan lo académico y que es necesario atender. Entonces, en ese sentido, estos serían los dos propósitos o los dos objetivos específicos. Para esto, maestros, tenemos esta lámina que para mí es muy importante para que ustedes puedan revisar este plan de estudios. Ustedes ven en la lámina que aparece como un primer elemento. Esta es una lámina interactiva y ahorita van a entender por qué. En este primer elemento, ustedes encuentran que aparece el video de la Secretaría de Educación, que todavía no se publica, pero en el momento en que esté, lo vamos a incorporar y ustedes tendrán la presentación ya con el video. Pero ustedes podrán darle clic a los videos y poder analizar el contenido de estos videos, que es más que nada identificar los propósitos de la sesión. Tenemos otro insumo muy importante que es el plan de estudio y los programas sintéticos. Si ustedes le dan un clic al plan de estudios, ustedes van a tener el plan de estudios que conocemos, ¿sí? El plan de estudios que ya hemos tenido, pero aquí está identificado todo lo que corresponde al plan de estudios, que es un insumo que pueden necesitar dentro de la sesión. Tendrán también el programa sintético. Y aquí en los programas sintéticos solamente nos vamos a referir a el de la fase 6, que es el que nos corresponde, al programa sintético que corresponde a la fase 6, primero, segundo y tercero de secundaria. Aquí tendrán ustedes todo el programa sintético de la fase 6. No tendrán que moverse hacia otros documentos. Aquí tendrán ustedes los videos, tendrán los fundamentos. Obviamente el programa analítico y la planeación didáctica, eso es propio de cada institución. Lo que es igual para todos es el plan de estudios, los programas sintéticos, pero obviamente que para poder trabajar esta sesión vas a necesitar tu programa analítico y vas a necesitar tu planeación didáctica. Entonces, estos 4 elementos los vamos a necesitar para poder planear el segundo periodo de trabajo con los alumnos. Otro de los objetivos de la sesión es que ajustemos la planeación didáctica. Y nos están dando estos 3 insumos, el libro de proyectos de primero, segundo y tercero. Este libro de proyectos, ustedes también está vinculado, ustedes le dan el clic y van a irse hacia el libro de proyectos de primero, segundo, tercero y podrán utilizarlo para poder identificar
cuál de esos PDA que ustedes tienen en su programa analítico puede incorporarse o les puede servir algo de lo que aparece aquí dentro de el libro de proyectos de primero, de segundo o de tercero. Ustedes tendrán este material también para que puedan hacer ese análisis de cada uno de los textos de primero, segundo y tercero. Y finalmente, las notas metodológicas, las notas técnicas que vienen sobre la evaluación formativa. Estas notas técnicas que aparecerán más adelante serán los 4 insumos fundamentales para trabajar esta sesión de consejo técnico. Tendremos que tener nuestro plan de estudios, los programas sintéticos, los resultados de las evaluaciones del primer periodo, de las evaluaciones diagnósticas, para ver cómo nos fue y poder hacer esos ajustes al programa analítico y esos ajustes a la planeación didáctica. Nos están pidiendo que nos vinculemos con los libros de texto. Están los 3 libros de texto de proyectos de primero, segundo y tercero. Tienen ustedes de manera digital el libro de orientaciones del docente, donde viene cada uno de los PDA, donde se encuentran en los libros de texto y en los libros de proyecto. Entonces tienen los insumos para poder ir revisando cuáles son los ajustes que tengo que hacer a la planeación de este segundo periodo. Entonces, en esta lámina, ustedes, si se acercan al hipervínculo, podrán tener todos los materiales para que los maestros puedan trabajar en colectivo cada una de estas situaciones. Lo único que quedaría pendiente una vez que esté publicado va a ser el video de la Secretaría de Educación, que obviamente les incorporaremos a una presentación final que ustedes tendrán para en el momento en que esté publicado, que obviamente será entre hoy y mañana para que ustedes lo puedan tener. Hay otros insumos que eran los que comentábamos ahorita. Aparte de eso, están 3 anexos que vienen muy importantes, 3 diagramas que vienen con respecto a cuál es el plan de estudios, cómo nos hemos ido apropiando del plan de estudios, una infografía sobre la evaluación formativa y otra en especial sobre la evaluación formativa en educación secundaria. En estos materiales, maestros, son materiales muy ricos y visualmente muy atractivos, que nos pueden ayudar con los colectivos docentes para que los maestros vayan teniendo un acercamiento más puntual y que veamos cuáles son esas áreas de oportunidad que todavía tenemos en la planeación, en la nueva escuela mexicana. Cada uno, les decíamos ahorita, la agenda de trabajo está identificada por los colores, lo que veían ustedes ahorita en el texto. Lo que aparece con color rojo en la presentación va a ser lo referente a la planeación, a los resultados que obtuvimos en el primer periodo. La otra es la planeación del segundo periodo y finalmente en verde los asuntos particulares de la escuela. Estos 3 colores están vinculados en la presentación porque estaríamos hablando que las actividades que vienen en rojo se refieren a cómo recuperar los resultados que tuvimos en el primer periodo, ¿sí? Segundo, cómo empezar la planeación de este tercer periodo, de este segundo periodo, qué ajustes tengo que hacer. Y finalmente en verde, los asuntos de la escuela, hacia dónde voy a orientar mis actividades. ¿Sí? Hay actividades previas. En el texto de las orientaciones para esta tercera sesión, nos enfatizan mucho en la lectura de 2 documentos que aparecen en un libro sin recetas, tanto de la fase 5 como de la fase 6, y nosotros les hicimos el PDF solamente de las páginas que les pide el libro y el cual tienen ustedes aquí en la presentación para iniciarlo como una actividad previa. ¿Qué significa una actividad previa? Que los maestros van a tener que leer, ¿sí? Los maestros, ustedes dentro de
de la institución definirán el cómo, pero es el enfoque didáctico, el rol del docente en la evaluación formativa, ¿sí? Y son algunas páginas donde viene trabajándose los conceptos de la evaluación formativa. Acordémonos aquí, maestros, que la evaluación formativa no es el punto final. La evaluación formativa es un proceso que inicia desde que recibes al alumno en agosto, septiembre y que termina hasta junio o julio, que termina el ciclo escolar. Es un proceso en el cual hay un factor importantísimo dentro de la evaluación formativa. Cuando nosotros hablamos de la evaluación formativa, estamos hablando de un proceso que va pegado, que es la retroalimentación. Cuando hablamos de evaluación formativa, tenemos que tener bien presente que está por ahí pegadita la retroalimentación. ¿Qué significa esto? Que conforme voy avanzando en los contenidos, yo tengo que estar identificando qué estrategia o qué instrumento de evaluación formativa voy a estar aplicando para ver el avance de los chicos, pero también al mismo tiempo cómo voy a dar retroalimentación a esos chicos que no avanzan o que, y aquí aparece un punto muy importante dentro de este documento, lo que es el análisis del error. Cómo a partir de analizar en qué se equivoca el alumno, cuál es el obstáculo que tiene el alumno para continuar con su aprendizaje, cuál es el nudo donde está atorado por ahí el muchacho que no logra comprender o que no logra solventar. Entonces, ¿cuál es ese punto que está ahí? Tengo que analizarlo y lo puedo analizar cara a cara con el muchacho, o si vemos que es una situación que se presenta con varios alumnos, eso a mí me estaría dando una doble lectura. Tengo que explicarles, a lo mejor lo puedo hacer en equipo, a lo mejor lo hago en clase, sí, pero también tengo que verme en ese espejo como docente y decir, ¿por qué de 30, 40 alumnos que tengo, 10 me están presentando error en esto? ¿Por qué no logran resolver esta situación? Entonces tengo que regresarme a mi planeación, tengo que hacer una reflexión sobre mi práctica docente y saber qué puntos tengo que ajustar para poder llegar a que esos alumnos comprendan. Y ahí estamos hablando de inclusión, y ahí estamos hablando de análisis del error, y ahí estamos hablando de retroalimentación. Todos estos puntos, maestros, forman parte de la evaluación formativa. La evaluación formativa es un proceso continuo donde a través de la recopilación de evidencias, ¿sí?, de trabajar el análisis del error, voy a lograr emitir un juicio de valor, que luego lo voy a ver reflejado en una calificación, pero primero voy a emitir un juicio, voy a tomar una decisión para emitir un juicio de valor, si el alumno aprendió o no aprendió, si es promovido o no promovido. Y eso lo voy a reflejar en una calificación, en un número, pero el proceso es formativo, ¿sí? No voy a dejar todo el peso de la calificación que voy a poner a un examen final, a un trabajo final, sino que esto al final, si es un proceso, voy a ir sumando todos esos eventos que he planeado, todas esas estrategias de intervención que planeé para el inicio de clase, durante la clase o para el cierre de la clase, ¿sí? Que me va a permitir tener esas evidencias que me ayuden a tomar ese juicio de valor, ¿sí? Que me ayuden a tomar esa decisión y poder emitir ese juicio de valor. Entonces, la evaluación formativa no es un proceso finito, es un proceso que se inicia con el ciclo escolar, termina con el ciclo escolar y donde voy a estar utilizando a través de todo el ciclo escolar momentos para ir recopilando esas evidencias que me permitan ver cómo va avanzando el alumno. Y si vemos que no hay avance, cómo dar la retroalimentación en el momento preciso, cómo acercarme al alumno y poder analizar el error y que ese análisis del error sea un momento más de aprendizaje y no sea nada más la tacha en el cuaderno o el puntito rojo en el cuaderno de te equivocaste.
sino vamos a analizar en qué te equivocaste o por qué piensas que esa respuesta es la correcta. Y les aseguro que nos vamos a asombrar de ver las respuestas de los alumnos cuando en verdad nos acercamos con ellos y tratamos de identificar cuál fue el proceso que siguió él para llegar a ese resultado o a esa respuesta. Y ahí estamos hablando del análisis del error. Para ustedes yo sé que es súper conocido cuando hablamos del análisis del error, porque como tienen mucha lectura sobre Piaget, Piaget es de los primeros que empieza a establecer que hay que trabajar sobre en qué se equivoca el alumno, que después lo bautizan como el análisis del error. Hay que trabajar en dónde está el error del alumno, ¿sí? Para poderlo ir ayudando a que resuelva esas situaciones y avance. Entonces, estamos hablando de uno de los elementos claves de la evaluación formativa. Y en este documento, ustedes van a encontrar información, sus maestros van a encontrar una información muy precisa acerca de algunos ejemplos también acerca de cómo trabajar la evaluación formativa. Cuando los maestros lean este documento, ustedes van a tener esta serie de preguntas que son una propuesta que hacemos desde la dirección para que rescaten alguna información de este documento, pero no para que las contesten, no es una actividad que tengan que entregar, es para que reflexionen sus maestros, ¿sí? Acerca de por qué realizar la evaluación formativa, cuándo realizarla, en qué momento, qué importancia se le da al error en la evaluación formativa, ¿hay ética en la evaluación formativa? ¿Cuál es el rol del docente, del maestro, del alumno? Y la última, que para mí es súper importante, ¿qué papel juegan la autoevaluación y la coevaluación dentro de la evaluación formativa? Para mí, cuando hablo de evaluación formativa, para mí hay elementos importantísimos que tengo que considerar. Sí, yo considero súper importante el análisis del error, la retroalimentación, y si quiero que los alumnos expresen qué han aprendido y que lleguen a esa metacognición, sí, tengo que enseñarlos, tengo que trabajar con ellos, la coevaluación y la autoevaluación. Y recuerden, la autoevaluación no es preguntarle al muchacho, ¿cuánto te pondrías de calificación? No, es con una listita de cotejo que el alumno diga, de este tema, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de esto? ¿O qué no aprendiste? Que el muchacho pueda reflexionar sobre lo que aprendió y lo que no aprendió, y que lo pueda hacer de manera individual o que lo puedan hacer en equipo con la coevaluación. Pero acuérdense que uno de los criterios más importantes del perfil de egreso es que el alumno sea reflexivo, sea crítico acerca de lo que aprende. Si nosotros queremos construir, maestros, un aprendizaje, que el muchacho tenga las competencias para desarrollar un aprendizaje a lo largo de la vida, tenemos que darle las herramientas, porque como frase suena muy bonita, pero ¿con qué herramientas lo voy a preparar al muchacho para que siga aprendiendo a lo largo de la vida, cuando ya no esté en una institución, cuando esté en la vida? ¿Cómo lograr que el muchacho siga desarrollando eso? Pues tenemos que ayudarlo a que identifique qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Que se los he reiterado que en la disciplina, en la frecuencia de integración curricular, ahí él tiene que expresar qué aprendió y qué no aprendió, o qué le gustaría aprender y qué no le gustaría. ¿Sí? Eso es un proceso reflexivo, es un proceso de autoevaluación que lo puede hacer, perdón, de manera individual, pero que también lo puede hacer en equipo, con sus compañeros. Entonces, la autoevaluación y la coevaluación juegan un papel muy importante dentro de la evaluación formativa. Yo les sugiero que ustedes tienen toda la expertise del mundo como supervisores e inspectores, pero cuando revisen las planeaciones de sus docentes, revisen si hay estrategias de autoevaluación, si le dan un momentito a la autoevaluación y cómo. Porque les repito, no es califícate como tú te sientas. No, no, no. Esto es lo que vimos, ¿sí? De esto que vimos en la sesión o en el proyecto, ¿sí? ¿Qué fue lo que más aprendiste o qué fue lo que no te gusta? Una pequeña rúbrica y el muchacho
Sí, no es para otorgar una calificación, es para que reflexione qué aprendió y qué no aprendió. Y lo vamos llevando poco a poco, hasta que pueda ser capaz de ir identificando cómo aprende y qué le gustaría aprender, que vendría a ser la metacognición. Y lo podemos hacer de manera individual, la autoevaluación, o también en equipo. Si sus docentes consideran que primero aplicar la coevaluación les permitirá que el muchacho tenga esa confianza y esa certeza, esa autonomía de poder decir qué aprendió y qué no aprendió, pues lo hacemos por coevaluación. Pero lo que queremos es que llegue hacia el sujeto en particular y que sea capaz de expresar cómo va en su aprendizaje. Entonces, estas actividades que son previas, les sugerimos que el docente recupere esta información que viene en el vínculo y que algunas de estas preguntas las puedan dialogar. Les repito, no es trabajo para entregar, ya no hay nada de eso. Estamos formando a un docente, porque esto sería parte del taller, estamos formando a un docente que dialogue, que reflexione, que analice, en este caso, la evaluación formativa. ¿Sí? Aquí ya pasamos a el análisis del primer elemento de la guía, que viene a ser el video de la doctora Leticia Ramírez Anaya, de la maestra, y que ahí obviamente va a recuperar alguna importancia de la evaluación formativa y alguna información que ella dará. Bueno, le damos el espacio, el video lo tendrán cuando esté disponible y ustedes lo tendrán dentro de su presentación. Una segunda actividad de esta primera parte de recuperar la evaluación es cómo nos ha ido, cómo nos fue en este primer periodo, y viene esta infografía que es muy importante para trabajarla con los maestros. Perdón. En esta infografía, maestros, la podemos imprimir y la pueden tener ustedes para trabajar con los maestros. En esta infografía nosotros podemos ver si el colectivo docente cuenta con su programa analítico, es una pequeña ruta de trabajo, ¿sí? El colectivo docente cuenta con su programa analítico, pues sabemos que sí hay un programa analítico. Si es sí, se tomó en cuenta para la planeación didáctica del primer periodo. Ese programa analítico lo tomaron en cuenta los maestros para hacer su programación del primer periodo, o fue un documento muerto que ahí se quedó y me fui por la libre y volví a hacer mi planeación de manera individual. Si es sí, se tomó en cuenta. Si es no, entonces ¿en qué te basaste para hacer la planeación? O sea, vamos a llevar al maestro a reflexionar. Si tu programa analítico, sí, lo tomaste en cuenta y para la elaboración del primer periodo de tu planeación, o si no, ¿en qué te basaste? Si no lo tomaste en cuenta, si te fuiste por la libre, ¿te basaste en el programa sintético o te basaste en la experiencia que tienes? No estamos diciendo, es una aproximación, no estamos diciendo que sea bueno, que sea malo, nada. Estamos viendo cuál fue el ser de los maestros. ¿Sí tomó en cuenta? No lo tomó en cuenta. Para cualquiera de los dos, ¿utilizaste materiales de apoyo para tu planeación? ¿Qué materiales de apoyo utilizaste? ¿Los libros de texto? ¿Otros materiales existentes? ¿Materiales propios? ¿Qué materiales de apoyo utilizaste? ¿Sí?
Estos materiales de apoyo, documentos técnicos te llevaron a la planeación, ¿sí? ¿Planeaste por proyectos? ¿En tus proyectos tuviste propuestas para realizar una evaluación formativa? Obviamente que si planeaste por proyectos, que es la metodología necesaria para la nueva escuela mexicana, ¿sí? ¿Utilizaste los proyectos que aparecen en los libros de texto gratuito? ¿Los que tú diseñaste o los que diseñaron en el colectivo? ¿Modificaste alguno de esos proyectos que aparecen en los libros de texto? ¿Retomaste algo del libro de proyectos y lo utilizaste? ¿Sí? ¿O utilizaste los diseñados por ustedes, cada colectivo? ¿Con qué metodologías? ¿Tu proyecto con qué metodología se fue? ¿Con el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, con el de problemas, con el de servicio o con el STEAM? Si ustedes revisan esta pequeña ruta crítica, es una aproximación de una manera muy general, una aproximación hacia la planeación del docente. Nos vamos desde el programa analítico. ¿Tomaste en cuenta el programa? No te están diciendo que si es sí, que bueno, si es no, eso es muy malo. No, están diciendo ese es un diagnóstico. ¿Tomaste en cuenta el programa analítico? ¿No lo tomaste en cuenta? ¿Sí? Si no lo tomaste en cuenta, ¿en qué te basaste para planear? Aquí no están diciendo que no se planee, aquí te están obligando a que planees con programa analítico o sin programa analítico. ¿Ok? ¿Qué materiales usaste? En tu planeación, que es por proyectos, porque no te dan de otra, en tu planeación, que es por proyectos, ¿utilizaste lo que vienen en el libro de texto o los que ustedes diseñaron? ¿Modificaste los que vienen en el libro de texto? ¿Retomaste algo de ahí? Y cualquiera que haya sido, ya sean los libros los que proponen los libros de texto o los que fueron diseñados por ustedes, ¿con qué metodología? A mí como director y supervisor, este ejercicio que hagan los maestros de manera individual o por campo formativo o por disciplina, en el momento en que yo lo reviso como director, como supervisor, me va a dar una idea, me va a dar una idea si la disciplina que está trabajando el maestro fue adecuada a la metodología, si en verdad está usando los libros de texto. Yo sé que es un ejercicio de reflexión del docente, es un ejercicio que el docente en individual o en colectivo tendrá que desarrollar, pero les va a servir muchísimo como ejercicio de reflexión para que el docente identifique, ¿sí? Que, por ejemplo, no puede estar trabajando con secuencias didácticas en el aula, tiene que estar trabajando con la metodología por proyectos y tiene que tomar en cuenta los programas analíticos. Y recuerden que el programa analítico es el reflejo del sintético. Entonces, es una manera de ver qué tanto se ha aproximado cada docente a lo que es la nueva escuela mexicana. Y en esta lámina, ustedes tendrán un muy buen ejercicio si la imprimen y se las dan por colectivo o por disciplina, campo formativo, y que hagan ese análisis individual o no, ¿sí? Que tracen su ruta, ¿sí? La pueden ir marcando con lápiz cómo se van uniendo y podrán tener ustedes una ruta crítica de lo que está sucediendo dentro de las aulas. Obviamente eso sumado a las visitas áulicas y sumado al acompañamiento que ustedes dan, pues les dará una idea muy clara de qué tanto se está implementando la nueva escuela mexicana en sus instituciones. Sí. Una vez que ya hicieron esa actividad de trazar la ruta crítica, bueno, hay una actividad que se propone de vamos a problematizar. Acuérdense que problematizar es dialogar, vamos a plantearnos preguntas acerca de esa actividad que acabamos de realizar. ¿Qué aspectos intervinieron en las actividades? ¿Se realizaron según lo planeado? ¿Cómo se realizó la evaluación formativa? ¿Cuándo se implementó? ¿Qué ajustes le hicimos? ¿Sí?
ahora que se ha concluido el primer periodo, ¿qué procesos de desarrollo alcanzaron los estudiantes? ¿Hay algunos que tenga que fortalecer? ¿Hay algo que tenga que incorporar como un contenido contextualizado porque no se logró? Estas, les repito, no son preguntas para que el maestro haga un producto y entregue, son para que reflexionen en colectivo y que puedan ir identificando. Ustedes pueden dar un tiempo y seleccionar aquellas preguntas que ustedes consideren. Al fin, esta es una propuesta y ustedes pueden incorporar las que consideren para que el docente retome de la lámina anterior aquellas cuestiones y lo vayan aterrizando, que lo vayan aterrizando. Si ya hizo su ruta crítica de cómo ha implementado la nueva escuela, a ver, ahora céntrate en tu planeación, en tu problemática. Hiciste esto, esto, esto y esto, y a lo mejor nos vamos a encontrar con una disparidad, con docentes que dijeron que todo muy acorde con la nueva escuela, y en la problemática no han podido identificar cuáles son los PDA que dominaron los muchachos. Y entonces ahí te va a dar una situación de análisis como directivo. Como que no sabes cuáles son los PDA y dices que tienes el programa, sigues el programa analítico y sintético. Entonces, hay elementos que nos pueden llevar a esa comparación. Nos iríamos al segundo momento del Consejo Técnico, que es la planeación del segundo periodo. La planeación del segundo periodo y cómo ir incorporando todos los elementos de la evaluación formativa. Y aquí aparece otra vez el documento del enfoque didáctico de la evaluación formativa, ¿sí? Y el enfoque de aprendizaje, cuál es el papel del alumno dentro de la evaluación formativa, un poco lo que les comentaba ahorita de la autoevaluación y de la coevaluación, porque es importante que se incluya dentro de la evaluación formativa. Y una vez que leen el documento, que obviamente está en el hipervínculo, viene el rol del docente, que ahorita lo veíamos, y aparece también más adelante el rol del alumno, el papel del estudiante en la evaluación formativa. ¿Sí? Entonces, una vez que analizaron ese documento, el docente podrá en algún momento dialogar con sus compañeros, ¿sí? Sobre cuál es el propósito de la evaluación, cuáles son los momentos para que participen los estudiantes, cuál es el papel del error, la auto y la coevaluación, cómo deben de participar los estudiantes en la evaluación y cómo el fin de la evaluación formativa es lograr la autonomía para el aprendizaje del chico, que ese es el papel último dentro de la evaluación formativa y de todas estas metodologías que vienen en la nueva escuela mexicana, lograr esa autonomía del docente, del alumno, para que pueda lograr o identificar sus propios aprendizajes. Estos ejes de análisis pueden serles de utilidad para reflexionar antes de meternos a la planeación de este segundo periodo. ¿Sí? Si uno de los puntos centrales a incorporar en este segundo periodo que iniciamos ya en esta semana es el papel de la evaluación formativa, ustedes, al igual que la infografía anterior, les sugerimos que esta, perdón, esta infografía sobre la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, si la tienen por ahí en los materiales, la pueden imprimir. Sabemos que la evaluación formativa está dentro de una corriente de didáctica crítica.
no de la didáctica tradicional, donde nos decía el qué hacer y cómo hacer muy cuadradito, muy estructurado y sin salirnos de ahí con esta metodología, etcétera, etcétera, etcétera. La didáctica crítica es una didáctica de reflexión, de análisis, de situada, es una didáctica situada, donde de acuerdo a la problemática, de acuerdo a la realidad, se tiene que ir trabajando los supuestos didácticos para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso. Si nosotros leemos este punto de la didáctica crítica que sitúa, ¿sí? Que sitúa a la nueva escuela mexicana, que es un punto esencial cuando hablamos de la nueva escuela mexicana, obviamente no es la didáctica tradicional que muchos de nosotros hemos conocido a lo largo de la experiencia, sino esta otra postura de la didáctica crítica que lleva al diálogo, a la reflexión, al conocimiento, cada quien con su propia ruta. Si nosotros vemos la didáctica crítica, vamos a encontrar que el concepto de aprendizaje, me voy a ir por la línea de la izquierda, que el concepto de aprendizaje, cuando hablamos de la nueva escuela mexicana, el aprendizaje se da con la interacción con los demás. El aprendizaje es un proceso que se construye con los demás. Y acuérdense ahí de Vygotsky, muchachos. Vygotsky decía que el aprendizaje es social, que se aprende de los demás. Primero aprendes con los demás y luego lo interiorizas, ¿sí? Cuando llega un alumno de secundaria con, a lo mejor les encargaron algo sobre el cambio climático, él trae una idea de que el cambio climático es malo, pero cuando empiezan a reflexionar sobre lo que trae el compañero, lo que dice el compañero, ese concepto que él traía, al ponerlo en contacto con los demás, lo transforma y lo interioriza, y él tiene ahora, después de ese diálogo que hizo, tiene un concepto más claro de lo que es el cambio climático, ¿sí? Entonces, es un ejemplo muy simple, pero es una forma en la cual podemos explicar por qué se habla de que el aprendizaje es una interacción social. Y eso nos lleva a dos cosas importantes. Nos lleva a propiciar el diálogo en la escuela con los alumnos, a propiciar la coevaluación, la autoevaluación, la reflexión, porque el alumno aprende de los demás y luego interioriza. Para Vygotsky esos son los dos momentos importantes en el aprendizaje, el que sea la interacción con los demás y que luego interiorice y defina o modifique, afirme o cambie su concepto previo. Entonces, el aprendizaje social, el aprendizaje se da en comunidad, tiene que ser real, tiene que ser contextualizado. Y aquí, en este concepto de aprendizaje, ustedes pueden estar viendo a teóricos importantes como sería Vygotsky, como sería Frida Díaz Barriga, con aprendizaje contextualizado, situaciones reales. Todos estos teóricos fundamentan el concepto de aprendizaje de la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Sí? ¿Para qué la nueva escuela mexicana le da importancia a la evaluación? Porque voy a valorar, fíjense, no a calificar, a valorar el logro del estudiante, porque voy a proporcionar información al estudiante para que le ayude a mejorar, retroalimentación, y porque voy a modificar mi intervención como maestro, porque los resultados que estoy observando me están indicando que algo estoy haciendo mal, ¿sí? O que algo estoy haciendo muy bien, porque todos están entendiendo. Pero vayámonos por el negativo, algo estoy haciendo mal, que tengo que modificar para que pueda llegar el aprendizaje a los muchachos. Esos son los propósitos y ahí ustedes se encuentran en el primero, valorar el logro del estudiante. La valoración no se da en un solo momento al finalizar el ciclo escolar o al finalizar el periodo. Es un proceso continuo que se lleva desde que inicia el chico con el primer proyecto hasta que sale en junio con sus proyectos. ¿Para qué por qué va a ser importante la evaluación formativa? Porque me va a permitir tener esos pequeños espacios para ver
el error del chico, dialogarlo con él de manera individual o colectiva para que él pueda tener información precisa de la retroalimentación que le dé, que pueda ir mejorando. Vamos, como diríamos los maestros, vamos a tenerlo cerquita al muchacho que ya detectamos que trae un alto rezago, vamos a tenerlo cerquita y a ver en qué te equivocaste y por qué esto. Yo sé, y lo van a decir los compañeros maestros, platicado es muy fácil, pero con 40 alumnos es difícil. Pero no los 40 están con rezago, no los 40 están con rezago. A lo mejor una parte, digamos, 10 están con rezago. Pues voy a procurar tener un ojo clínico ahí para poder estar ayudando a estos chicos. Eso es parte de la evaluación formativa. ¿Qué voy a lograr con esta evaluación formativa? ¿Sí? Que el muchacho se autoevalúe, ¿sí? Que con la coevaluación pueda llegar a ese pensamiento crítico, a esa autonomía, ¿sí? Autonomía es una toma de decisión con responsabilidad. Y en el caso del estudiante, es una toma de decisiones de poder identificar qué ha aprendido y qué no ha aprendido. Que pueda saber cómo aprende, ¿sí? Que esa sería la metacognición. Entonces, el rol del estudiante no es aquel de recibir la información, lo estamos haciendo que participe hasta de la evaluación, que antes era una tarea fundamental del maestro. ¿Con qué medios, técnicas o instrumentos de evaluación? Bueno, todos conocemos las técnicas de evaluación cualitativa. Todas conocemos los 5 libros de evaluación formativa que coordinó la doctora Margarita Zorrilla y uno de ellos creo que es el tercero, donde vienen medios, técnicas e instrumentos de evaluación, donde nos vienen desde la lista de cotejo, la guía de observación, la rúbrica, el portafolio, los mapas mentales, los mapas conceptuales, toda una serie de instrumentos que nos pueden ayudar, ¿sí? Que nos pueden ayudar para ir dando un avance a este proceso. ¿Cuál va a ser el rol del docente? ¿Sí? El rol del docente no va a ser aplicar un examen al final y con eso califico, sino que va a estar en este proceso continuo, brindando retroalimentación, trabajando con el error y tener esa ética. Ahorita lo veíamos, y los maestros la tenemos. Sabemos que un alumno anda mal y tenemos esa preocupación, ese sentido ético de decir, ¿cómo le hago para mejorar a este chico? Entonces, trabajar la evaluación con ese sentido ético y no dar una calificación nada más porque sí. Sabemos que la evaluación formativa, al final de cuentas, se va a traducir en un número, ¿sí? En un número, pero ese número tendrá sentido cuando es el producto de una evaluación formativa. Esa calificación tendrá sentido. Cuando es solamente la asignación de un número subjetivamente, pues no estamos aplicando la evaluación formativa. ¿Cuál es la diferencia de la evaluación formativa a los enfoques que antes se daban? ¿Sí? Que tenemos un nuevo rol del estudiante, un nuevo concepto de aprendizaje, ya no un aprendizaje individual, donde el muchacho tiene que memorizar, recitar todo lo que el maestro le está diciendo, sino que es a través del diálogo, de la comunicación con los demás, de investigar, ¿sí? De reflexionar, lo que va a ir llevando a este chico a crear ese perfil de egreso que nosotros o que se está buscando dentro de la nueva escuela mexicana. Si esta lámina la analizan los docentes, pero en este diálogo que estamos teniendo, bueno, en este monólogo que estoy teniendo yo, pero que los invito a que se transforme en un diálogo, si eso lo hacen los docentes, lo analizan, ¿sí? Se podría reflexionar, y esta es una propuesta, se podría reflexionar sobre en qué momento realizas la evaluación formativa, das retroalimentación, ¿has analizado el error de los muchachos como un momento más de aprendizaje? ¿Sí? Los estudiantes han revisado sus avances cuando trabajan en el colectivo del equipo o individual. ¿Cómo les podemos dar ese apoyo que ellos necesitan para que vayan identificando sus áreas de oportunidad? Entonces, todo esto forma parte de
la evaluación formativa y de ese documento que los maestros leyeron, pero que nosotros se los estamos poniendo de esta manera para que este sea el arranque de la reflexión que tienen que hacer los maestros para la planeación del segundo periodo. ¿Sí? Hay aparte de esos documentos una tercera infografía que es la evaluación formativa en secundaria. ¿Sí? La evaluación formativa en secundaria de manera especial, si quieren ustedes lo otro de manera general, pero en secundaria nos dice cuáles son los fines de la evaluación formativa dentro de la educación secundaria. Promueve la reflexión individual o colectiva para que los alumnos identifiquen las dificultades que tienen en el proceso y qué hacer para mejorar. ¿Sí? Busca que haya diferentes situaciones o escenarios situados en la realidad de los alumnos para desarrollar los aprendizajes. Enseñanza situada, concretito. Busca mejorar los aprendizajes. No es obtener una calificación, que es algo de lo que estábamos platicando. Y finalmente, promueve una educación orientada a formar ciudadanos capaces de ser críticos, reflexivos, autónomos, que busquen transformar su realidad y su entorno. Y en la pequeña nube que aparece por ahí, dice la evaluación formativa requiere autoevaluación, mejorar el aprendizaje, centrar el interés, la reflexión, la retroalimentación, la autonomía, el diálogo, la metacognición, el ejercicio ético de la evaluación, la coevaluación. Acuérdense ustedes, yo sé que ya lo saben, pero nada más en una repasadita, metacognición es cuando identificamos cómo aprendemos. ¿Cómo aprendo yo? A lo mejor aprendo estando encerrada, leyendo y sin ningún distractor, pero nuestros estudiantes ahorita aprenden con los audífonos, con la computadora encendida, escuchando radio, con 1000 estímulos. Y nosotros, para nuestra generación, yo sé que hay mucha gente joven aquí, pero para la generación ya que tenemos años en esto, de repente choca esa forma en que el muchacho está estudiando, pero él está creado o se ha desarrollado en un ambiente donde esa estimulación forma parte de su cotidianeidad. Entonces él así aprende y a veces con todos esos elementos logra el aprendizaje o son las herramientas que él requiere para aprender, muy diferentes a las que generaciones anteriores utilizábamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los fines de la evaluación? ¿Cuál es el papel del maestro y de los alumnos? El maestro debe fortalecer ese vínculo pedagógico con el alumno para desarrollar sus habilidades de autorregulación, de metacognición, para que él identifique cómo va en su aprendizaje, para motivarlo a que trabaje, a que valore su esfuerzo y, sobre todo, brindar retroalimentación. ¿Cuál es el papel del alumno? ¿Sí? Una vez que está encauzado dentro de estos principios, pues va a tener claro, sí, que ha aprendido, va a ser consciente de su proceso, ¿sí? Va a aceptar que el docente puede retroalimentar, pero que él también lo puede hacer o puede tener retroalimentación desde otros espacios, y el compromiso de la evaluación para poder mejorar sus aprendizajes. ¿Sí? Si no evalúo, no avanzo. Entonces, no dije califico. Si no evalúo, no puedo avanzar. Entonces, si no me evalúo qué tanto he aprendido, pues no voy a tener ese reto de qué es lo que sigue. Y finalmente, en la educación secundaria, la evaluación formativa busca a un alumno activo, responsable, capaz de autorregularse, que exprese sus necesidades de aprendizaje, que impulse a los estudiantes a que lleven un proceso constante de retroalimentación y destacar sus logros. Esta lámina tiene un pequeño video, ¿sí? Que lo pueden ver ahí. Es un video sobre
el desarrollo de los desafíos, el desarrollo de la evaluación dentro de un proyecto, que la verdad no trae nada nuevo, es lo que hacemos nosotros cotidianamente, pero bueno, es un video que se puede observar con los maestros de secundaria y la verdad no trae gran diferencia a lo que se hace dentro de las aulas, pero puede ser un buen momento para que aquellos que tienen aprendizaje visual lo hagan. Bienvenidos a la Escuela Secundaria Técnica número 49, José Vasconcelos, ubicada en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán. Mi nombre es Adriana Romero López y soy la directora del plantel. Nos da mucho gusto recibirlos y presentarles el proyecto Se cuenta que el maíz, en el que participaron diferentes disciplinas. Cuentan que el maíz es un proyecto que nace de la voluntad de los profesores de primero y tercer año de esta Escuela Secundaria Técnica 49, con la intención pues de cumplir con el reto que nos implica la nueva escuela mexicana y la serie de procesos que tenemos que vivir en esta transformación. Las disciplinas de primer grado fue biología, artes e historia, que se incorporaron para poder encontrar diferentes vínculos de trabajo entre sus contenidos y la manera en que podría relacionarse los PDA que se habían planteado. Mi nombre es Sandra García Guarneros, soy profesora de la disciplina de biología en primero de secundaria. Los contenidos que se recuperaron del programa sintético fue la diversidad de saberes y conocimientos acerca de los seres vivos y las relaciones con el medio ambiente. En estos contenidos buscamos que los niños reconozcan la importancia de los conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos originarios acerca de los seres vivos y cómo es que ellos han logrado sobrevivir con el aprovechamiento sustentable y el uso adecuado de los recursos a lo largo de miles de generaciones, ¿no? Los ejes articuladores que se recuperaron se vincularon principalmente en la investigación, así que primero se analizaron diversas lecturas del libro de Saberes y Pensamiento Científico y después se propusieron 10 temas donde los chicos de manera voluntaria escogían un tema para exponer y ellos se informaban más a fondo de ese tema y tenían que elaborar un tríptico como estos. Se evaluó sobre todo el proceso de elaboración, el interés que pusieron los alumnos, la formación, el aspecto crítico que desarrollaron en sus investigaciones. Hola, mi nombre es Esteban Hernández Vargas, soy docente en la técnica número 49 e imparto la disciplina de historia en primero, segundo y tercer grado. Para poder trabajar este proyecto se recuperó el proceso de aprendizaje relacionado con la domesticación del maíz, es un tema muy importante, muy interesante, y lo aunamos con la celebración del Día del Maíz, que fue el día 29 de septiembre, se celebra cada año en nuestro país. Los ejes articuladores que están presentes en nuestro proyecto son la interculturalidad crítica y el pensamiento crítico. Con ello buscamos fomentar y favorecer el aprendizaje de nuestras niñas, niños y adolescentes. Me gustaría destacar que el texto base para nuestro proyecto viene en el libro de múltiples lenguajes de tercer grado y esta es la base para nuestro trabajo, ya que en él se cuenta todo el devenir histórico, cultural, gastronómico y de alguna manera científico que tiene esta interesante planta y que nosotros como docentes hemos ido complementando con pues otros temas, otras lecturas que han enriquecido aún más este interesante texto. La evaluación de este proyecto fue de un carácter formativo enteramente, en el que los docentes fuimos observando de una manera paulatina cómo es que los adolescentes, nuestros niños y niñas, se iban haciendo partícipes de su aprendizaje, iban adquiriendo nuevos conceptos y que podían utilizarlos de una manera cotidiana al expresar sus ideas, opiniones, preguntas y todo el tipo de cuestionamientos que ellos tendrían. Hola, mi nombre es Claudia Romo Avilés, yo imparto la disciplina de artes. El contenido del programa sintético que recuperé es la identidad y sentido de pertenencia en manifestaciones artísticas. Bueno, mi participación es que ante este proyecto es para que los alumnos y las alumnas
tuvieron su manifestación artística mediante distintas obras artísticas. A través de ese contexto que ya tenían los chicos, ellos se dieron cuenta cómo el maíz es parte de su identidad, parte de su México, de la alimentación diaria, y entonces ellos expresaron a través de sus trabajos esa manifestación. Los chicos tuvieron una coevaluación para reflexionar cómo con las otras disciplinas trabajaron este proyecto y pudieron participarlo, hacerlo en colectivo para dar un cierre a su trabajo y reflexionar sobre ese resultado. Para mí, trabajar con diferentes disciplinas como es la disciplina de biología, la de historia y la de artes, pues me sirvió mucho en su momento. Por ejemplo, si vemos desde la historia, vemos cómo se creó, dónde se originó. Si lo vemos en el punto del arte, podemos ver que el maíz se utilizó en calendarios agrícolas o festividades. Y si lo vemos del tema de la biología, podemos ver los elementos nutritivos que nos dan a los seres humanos y a los animales. Para mí es al hablar del tema en esas tres disciplinas, me sirvió mucho ya que cada uno fue diferente explicación, pero era del mismo tema. Creo que sí es muy diferente a cómo trabajábamos antes, porque antes nos daban los libros por separado, ahora ya nos los dan las materias por campos formativos. Y creo que ahora se trabaja un poquito más los proyectos y no tanto escribir en el cuaderno o así. Y a diferencia de la primaria, pues allá nos dejaban nada más copiar, resumir, subrayar, y era cada libro por separado. Y como dice mi compañera, siento que está mejor ahorita que incluyeron las tres disciplinas en un solo libro, pues podemos aprender de ahí, del mismo tema, pero de diferentes puntos de vista de cada campo formativo. Yo creo que lo que dice mi compañera Esmeralda es importante porque así aprenderíamos de diferente forma de ver las cosas y lo podríamos repetir en otras materias, a lo mejor no el mismo tema, sí diferente, pero igual hacer un tipo de trabajo así con materias incluidas. Poco a poco, conforme fue avanzando el ciclo escolar, fuimos viendo las dificultades, las problemáticas y algunas cuestiones que tendrían que ajustarse o que tendrían que replantearse para poder avanzar en este proyecto. Nos planteamos el reto de que en la primera sesión de Consejo de Técnico Escolar ordinaria hiciéramos una evaluación como lo plantean los proyectos y pudiéramos reajustar los puntos necesarios para seguir avanzando. Ahí los profesores y las profesoras decidieron cuáles eran los puntos que había que mejorar. Las voluntades de ellas y ellos lograron hacer que este trabajo en conjunto pudiera suceder. Al mismo tiempo, el cuerpo directivo tenía que estar flexible a la variedad de situaciones que implicaba este trabajo. ¿Cuál es la principal dificultad en el caso de nosotros que somos profesores de secundaria? El tiempo. Tenemos demasiados grupos, demasiados alumnos, los horarios de entrada y de salida de nosotros son muy diferentes y no tenemos como mucho tiempo para sentarnos, vincularnos a planear. Otra dificultad, pues, es hacer esta transversalidad con otros profesores, ¿no? Poder verificar o ponernos a indagar en los planes de estudio de otras asignaturas y cómo nos podemos vincular con ellos. En general, fuimos resolviendo esto principalmente con muchas ganas, tratando de que los chicos investigaran, consultaran el libro de texto en línea, que afortunadamente ya estaban. Nos reuníamos los maestros, digamos, en el pasillo, en momentitos, para platicar tú qué estás haciendo, cómo lo vas a trabajar, cómo vas, qué has hecho, en qué parte del proyecto van tus alumnos. El Consejo Técnico sí nos sirvió como un espacio para poder ponernos de acuerdo y organizarnos en lo que teníamos que hacer cada uno, ¿no? Lo que sigue y nos hemos planteado como escuela es volver a hacerlo, pero ahora sí, ya de una manera mucho más sistemática,
porque ya hemos encontrado un primer camino y ahora queremos retomarlo para ya por cada grado y con las disciplinas que se puedan conjuntar, poderlo trabajar de esa manera. Y sobre todo porque tenemos también el libro de proyectos, que ya es una primera guía que nos permite podernos introducir y hacer también un poco la labor del docente más sencilla. Considero que lo más importante es lograr comprender como docentes que trabajar por proyectos no significa una carga extra, que realmente podemos implementar proyectos que nos ayuden a aterrizar en un contexto específico los temas que les interesan a los alumnos, ¿no? Que ellos logren ver que lo que están analizando en la escuela les es cercano y relevante. Es importante para ellos aprenderlo. Las ventajas que hemos identificado dentro de este proyecto, este tipo de proyectos, es que los jóvenes están tratando un mismo tema desde distintos ángulos. Para ellos ya no es una información nueva, sino que cada vez vamos complementando más lo que se ve en las clases anteriores, lo que se va a ver en la clase posterior, y de esta manera hacemos un trabajo en conjunto que enriquece y engrandece, uno, el conocimiento de nuestros jóvenes, y dos, la familiaridad con la que pueden tratar estos temas. Para mí ha sido una experiencia un reto más que experiencia, el trabajar con mis compañeros. Siempre la materia de arte se ha adaptado para las diferentes disciplinas que sean necesarias, pero esta vez yo vi mucha participación en los alumnos. Entre el colectivo de las diferentes disciplinas con los maestros hubo una buena comunicación a pesar de que tuvimos pocos tiempos, y yo creo que los trabajos que vienen los vamos a lograr con mejores resultados. Me parece que el futuro de este tipo de proyectos es muy prometedor. Creo que va muy bien encaminado y que podemos hacer grandes cosas y grandes cambios en la educación a través de estar todos interconectados como docentes en pro del aprendizaje de nuestros alumnos. Bien, ustedes podrán ver el video y definirán si les sirve de base para evaluar los proyectos que han estado desarrollando dentro de sus aulas, dentro de sus escuelas. Algunas preguntas que podríamos tener. Algunas preguntas que podríamos tener después de observar el video pudiera ser que identificáramos de alguna manera el papel del docente dentro de los ajustes o modificaciones que tendrá que hacer a sus proyectos o a la planeación que van a hacer de sus proyectos para el segundo periodo, que es donde está el punto central, maestros, donde está el punto central de esta sesión de consejo técnico, la planeación del segundo periodo. Y aquí, con todos los insumos que hemos estado revisando, el colectivo docente puede darse cuenta, ya sea por campo formativo, si es necesario modificar, gracias, Blanquita, si es necesario modificar alguno de los PDA porque no los alcanzamos a ver o porque alguno de los proyectos se terminó tan rápidamente que no logró ganchar a los alumnos o ya no era de interés para los alumnos. ¿Qué tenemos que modificar para este segundo periodo? ¿Sí? Si decidimos como colectivo buscar de los libros de proyectos uno y ese aplicar, bien hecho. Si decidieron que van a tomar uno y modificarlo para aplicarlo, también. Pero si deciden crear el propio de acuerdo a su situación, a su diagnóstico y retomar algunas cuestiones de los otros, ser, digamos, un poco más eclécticos, correcto. Lo importante es que reflexionemos sobre cómo nos fue en el periodo anterior y qué es lo que vamos a modificar en este para ir mejorando. Es ese círculo de mejora continua que vamos a estar buscando sesión tras sesión de consejo técnico. Va a ser el momento en este consejo técnico
para que los compañeros que tienen la frecuencia de acción curricular dialoguen con nosotros como colectivo y nos digan cuáles son las voces de los estudiantes con respecto a los proyectos, cómo han considerado ese avance, qué es lo que han aprendido, qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que les falta por hacer. Y eso va a ser un insumo súper valioso para que podamos modificar o podamos hacer una planeación más pertinente para el segundo periodo. Entonces, es importante, ahorita alguien comentaba, ¿la planeación va a ser mensual? Los proyectos o va a ser trimestral. Ustedes pueden planear los proyectos que quieran para el periodo trimestral, ¿sí? Si decidieron tener 2 o 3 proyectos, pues bueno, van a ir avanzando mes tras mes con sus proyectos. Acuérdense que se nos pidió en un primer momento que los proyectos fueran mensuales, pero eso no significa que nada más voy a planear uno. Puedo tener uno y visto el segundo y el tercero, pero de acuerdo a los avances que tengamos con lo de integración curricular, podré ver si continúo con él o si le doy algún cambio o hago alguna modificación, ¿sí? Entonces, centrémonos en 2 cosas bien importantes, maestros, para esta sesión de consejo técnico. Primero, que tenemos que ver cómo nos fue en el primer periodo, ¿sí? Pero bien objetivos, cómo nos fue, teníamos esto en estos resultados del diagnóstico, estos en los resultados del primer periodo, así estábamos con Nuevo León Aprende, ¿sí? Todo esto, cómo nos fue, cómo se ve reflejado ahora con esta primera planeación que concluyó, ¿sí? Ya con esos insumos y ese análisis, leer un poco sobre la evaluación formativa, que yo sé que ya dominan, que yo sé que es para muchos de ustedes un tema que es sumamente conocido, pero cada día aprendemos un poquito más de eso. Vamos a meternos a leer esos documentos, ese documento que nos piden por ahí, que ya lo tienen ahí sintetizado. Vamos a leerlo, vamos a reflexionar sobre las preguntas y como colectivo docente yo les aseguro, si dicen y afirman que el aprendizaje es social, que esos conceptos que llevamos sobre evaluación formativa, al ponerlos sobre la mesa con los otros compañeros, a lo mejor va a haber alguna modificación, a lo mejor algo de lo que nosotros sabemos lo podemos compartir y modificar el concepto que otros tienen. Y se va a dar el aprendizaje a través de la interacción social. Y cada uno saldrá fortalecido, a lo mejor con una mayor profundidad del concepto o incorporando nuevos elementos que compartieron los demás a nuestro concepto particular. Entonces, es importante que tengamos muy claro el concepto de evaluación, qué voy a planear para este segundo periodo, ¿sí? Y qué voy a hacer con esos alumnos que resultan con rezago muy alto. ¿Qué voy a hacer con esos alumnos que estamos identificando como que requieren un mayor apoyo? Con esos alumnos a los cuales hemos estado trabajando con ellos el análisis del error, hemos estado trabajando con ellos algunas estrategias para que comprendan, pero que la situación particular del alumno hace que requieran una intervención de otro tipo, una intervención ya sea con apoyo de alguna UDEI o con el reforzamiento en algún momento dado de la jornada escolar. ¿Qué vamos a hacer con esos alumnos? Y aquí la escuela, sí, deberá diseñar la estrategia para poder identificar qué vamos a hacer con ese rezago. ¿En qué es el rezago? ¿En qué contenidos y cómo lo voy a tratar? Y a lo mejor se trabaja desde niveles de desempeño que identificaron en los alumnos y poder participar con alguna actividad propia para ellos o que los maestros diseñen algunas actividades para estos alumnos. ¿Qué es lo que como escuela vas a hacer para trabajar el rezago? Yo les decía al inicio de la sesión que la coordinación académica estará trabajando
con estrategias pertinentes para esas escuelas que tienen los resultados más altos en rezago educativo. Con las 100 escuelas, que si quito colegios, quedarían como 78, 79 escuelas públicas que tienen un alto rezago. Con ellos vamos a tener estrategias de intervención pertinentes para cada escuela, porque nos vamos a basar en los resultados de Nuevo León Aprende, en los resultados del diagnóstico, y se trasladará el equipo que dé acompañamiento a estas escuelas durante el año para poder trabajar y ayudarles a los supervisores y a los directores con un acompañamiento puntual para los maestros y que podamos sacar a estos alumnos de ese rezago y con ello mejorar los indicadores de la escuela y que salgan de estar focalizadas, porque hay zonas escolares que tienen 2 o 3 escuelas focalizadas, ¿sí? Y hay zonas escolares que las 2 escuelas públicas que tienen están focalizadas. Y ahí, obviamente, voy a platicar con los supervisores en ese sentido. ¿Qué está pasando con la escuela pública que está focalizada si solamente tienes 1 o 2 y están focalizadas? Entonces, vamos a trabajar con ellos y vamos a trabajar, obviamente, dando ese acompañamiento para que podamos apoyarlos y poder salir de esa situación. Este trabajo, maestros, de identificar los alumnos con rezago, pues obviamente se requiere del apoyo de los maestros y de ustedes como directivos escolares para plantearlo dentro de su programa escolar de mejora. ¿Qué vamos a hacer con ese rezago educativo? Con estos primeros resultados de evaluación que me permiten hacer para hacer ajustes a mi programa de mejora. Yo tenía como prioridad en el programa de mejora esto, pero ante estos resultados lo tengo que modificar, tengo que ajustarlo, el programa de mejora. Acuérdense que una cosa es el programa escolar de mejora y otra cosa es el programa analítico. El programa escolar de mejora se tiene que hacer y ya lo habíamos hablado, pero es un documento flexible que puedo ir modificando de acuerdo a los insumos o a los resultados que me está dando el programa analítico. Entonces, en el programa escolar de mejora, no solamente va lo académico, también van aspectos administrativos y de organización, pero sí se trabaja el programa escolar de mejora y puedo hacer los ajustes académicos que se requieran. Bien, hasta ahí tendríamos nosotros lo que corresponde al consejo técnico.